Bueno, ya el ponente anterior nos ha lanzado una apelación a las asociaciones de archiveros de qué estamos haciendo para la sostenibilidad profesional. Esto significa que se busque una justicia, que reclamemos una justicia retributiva, que la gente pueda tener un salario digno en esta profesión. A continuación, vamos a presentar una de las cosas que hemos tratado de hacer desde la Asociación de Archiveros de Andalucía. Encargamos al profesor Antonio Bernin, que será el próximo ponente, un informe que nos ayudase a hacer unas recomendaciones de cómo contratar administrativamente servicios archivísticos que no den lugar a casos de precariedad retributiva que se estaban produciendo y que nos llegaban las reclamaciones por parte de nuestros compañeros y compañeras. Esta será la primera ponencia. Antonio Berni es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide y un experto en contratación administrativa. Va a exponer un resumen de este informe que ha elaborado para la Asociación de Archiveros. Y la siguiente ponente será Yanira... Perdón. Que no veo ahora mismo el nombre. Perdón. Yanira Díaz de Aranguren. Ella viene de la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios Vasca y nos va a presentar la experiencia de la asociación y su papel impulsor de un convenio, de la negociación de un convenio colectivo sectorial para profesionales de archivos y bibliotecas. Bueno, pues les dejo con Antonio. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Estupendo. Muy buenas tardes a todos. Para mí, pues, un verdadero placer compartir otro año más, un ratito en estas jornadas internacionales. A muchos de vosotros ya os conozco porque hemos coincidido tanto en jornadas como en actividades formativas, porque, bueno, ya llevamos un tiempo colaborando entre la asociación y desde la Universidad Pablo de Olavide, con lo cual, para mí es un auténtico placer estar con vosotros de nuevo y mi agradecimiento, por supuesto, a María José, Noemí, Isabel, por su invitación a mi participación. Yo, desde luego, después de escuchar a mi predecesor en el uso de la palabra, Luis, ciertamente me dan ganas de guardar los papeles y cambiar mi intervención absolutamente, porque convengo en muchos aspectos con él en relación con la nueva administración electrónica, especialidad en la que yo trabajo muy asiduamente y, pues como digo, pues convengo en muchos aspectos de lo que ha comentado con él, pero sin duda también debo reconocer que yo tengo la confianza de que sean precisamente los archiveros los que nos saquen de ese salvaje oeste al que hacía él referencia, ¿no? Con lo cual, siempre, de hecho, cuando explico estas materias en cursos, a los alumnos, etcétera, siempre os pongo en un lugar muy importante, porque siempre les digo, me ha recordado mucho a lo que digo al principio de mis intervenciones, la foto del archivero soplando papeles antiguos, ¿no? Que siempre digo, la figura del archivero se identificaba antes en una biblioteca, escondido en el que... Y ahora creo que se os debe dar una posición, y de hecho creo que ya la ostentáis, preeminente, sobre todo por la digitalización de la administración y la nueva administración electrónica. Con lo cual creo que ahora ocupáis el lugar, o deberéis ocupar el lugar que siempre habéis merecido, pero que, bueno, que ha estado siempre un poco oculto, ¿no? por esa propia naturaleza de las funciones del archivero, pero que sin duda hoy en día pues, deben estar en un primer plano en tanto en cuanto sois los garantes de la información digital. Y creo que, bueno, no me extiendo más porque, como veis, estoy a punto de guardar los papeles y cambiar la intervención por otra. Así que, volviendo al redil, me centraré en los aspectos que voy a tratar hoy. Por supuesto, siento mucho tanto la hora de mi intervención como la ausencia de presentación, que ha sido voluntario, no ha sido, siempre suelo utilizar presentación, pero bueno, la seriedad del tema que me ocupaba hoy me invitaba a no hacer uso de esa presentación y de intentar trasladaros de una forma lo más aséptica posible y más objetiva, y viendo el objetivo que me han puesto de tiempo, también lo más directa y breve posible, las conclusiones de esta última colaboración que tuve con la asociación por su preocupación en tanto en cuanto pues, se viene observando de hace tiempo
la, digamos, situación injusta en la que desarrollan los archiveros sus condiciones laborales, su prestación de servicios, sobre todo en relación con las licitaciones públicas que se llevan a cabo por parte de las distintas entidades y administraciones públicas. Con lo cual, bueno, pues os trasladaré hoy, sin perjuicio de que después el resumen se publique en la revista TRI, etcétera, que tendrá su publicidad, pues quería trasladaros hoy las conclusiones principales de ese informe. Sin duda, partimos de la base de que la contratación pública, pues desde hace ya unos años, pues ha venido instaurándose no solo como un mecanismo para proveer a la Administración de esas obras, servicios, suministros que requiere porque no puede prestar por sí misma, sino de asignarle determinadas funciones, digamos, sociales. Por eso las cláusulas ambientales o las cláusulas verdes, las cláusulas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en esta última, en las cláusulas sociales, donde me centraré para intentar trasladaros un poco estas conclusiones, a ver si hay algún aspecto en el que pudiese influir positivamente la contratación pública a la hora de mejorar, digamos, las condiciones de los archiveros. En primer lugar, tenemos que partir de la base de que existen determinadas previsiones a lo largo de la Ley de 2017 de contratos del sector público, en virtud de las cuales se pueden introducir determinados aspectos en relación con la determinación, por ejemplo, del objeto del contrato, para la incorporación de esas medidas sociales en la propia licitación pública, vía pliegos o vía documentación contractual y, por tanto, en primer lugar, al definir el objeto del contrato, tenemos que tener en cuenta, primero, la necesidad de cubrir todos esos aspectos que son objeto de la prestación de servicios de gestión documental, de gestión, en definitiva, que debe ser llevada a cabo por los archiveros. Esas consideraciones sociales a las que me refería anteriormente ya deben tenerse en cuenta en cuanto a la elaboración de la documentación y del expediente de contratación. También en relación con el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el artículo 122.2 se prevé también la necesidad de incorporar estas cláusulas, en el de prescripciones técnicas a la hora de abordar todos esos aspectos técnico-organizativos de esa licitación, artículo 124, e incluso se prevé la posibilidad de que se solicite por parte de la mesa de contratación a la hora de valorar proposiciones, pues un informe especializado a las propias asociaciones, entre las cuales se incluirían las asociaciones de archiveros, lo cual es una medida que es muy poco o escasamente utilizada en la práctica, pero que en el artículo 157.5 de la Ley de Contratos ahí se prevé, con lo cual sería interesante tener en cuenta por parte de los órganos de contratación esta posibilidad en aras a la correcta adjudicación y valoración de criterios de adjudicación en la contratación pública. Estas cláusulas sociales no voy a extenderme demasiado porque después lo tendréis por escrito y tampoco me quiero exceder en el uso de la palabra. Pues bueno, tenemos determinados acuerdos tanto en el ámbito nacional como autonómico en relación con estas cuestiones sociales y sí que es verdad que fundamentalmente lo que mayor importancia o mayor efectividad pudiese tener es garantizar el cumplimiento del convenio colectivo. Evidentemente aquí nos chocamos con una falta de convenio colectivo en vuestro sector con carácter general. Es decir, ahí hay una falta de un instrumento de negociación colectiva que pudiese, digamos, reforzar la situación laboral en la que pues, muchos de vosotros os encontráis. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay previsiones de incluir en las licitaciones públicas obligaciones de carácter esencial a tres efectos. Uno, al efecto de, en caso de incumplimiento, reputarlo como un incumplimiento grave que pudiese dar lugar incluso a la resolución del contrato. Otro, incluirlo como una previsión, en caso de darse un incumplimiento del convenio colectivo, poder imponerse penalidades al adjudicatario. Y, en tercer lugar, pues considerarse, digamos, una infracción grave a los efectos que se regulen en el pliego. Estas tres funcionalidades a las que podría servir el obligado cumplimiento del convenio colectivo, pues ante la ausencia de convenio colectivo se ven un poco, digamos, reducidas. Con lo cual, aunque luego volveré a este aspecto, primer objetivo, concertar un convenio colectivo. Es el primer objetivo que creo que vuestro gremio pues, debe perseguir.
ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito autonómico. Evidentemente, como debe buscarse el sindicato conforme al artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores de mayor representatividad, pues claro, aquí hay una labor en la que pueden participar muy positivamente las asociaciones, y es que, bueno, pues tienen contacto con los asociados, ¿no? Con sus propios asociados. Entonces, se puede hacer de alguna forma algún sondeo para ver qué sindicato es el más representativo, por supuesto de naturaleza anónima, por el tema de protección de datos, teniendo cuidado con esos aspectos, pero pues, para determinar a ver con qué sindicato se pudiese llevar a cabo esa negociación, pues sería muy buena forma iniciar a través de los sondeos por parte de las propias asociaciones, ¿no? Ya dependerá un poco de cuántas asociaciones se involucren en este objetivo, el poder concertarlo a nivel autonómico por parte de aquellas asociaciones que así lo estimen conveniente, o bien incluso a nivel nacional. No obstante, la complejidad, evidentemente, de hacerlo a nivel nacional pues muy superior al hacerlo a nivel autonómico. En este sentido, hay otros muchos aspectos en la licitación pública, a partir de la cual pues, bueno, se podría establecer el presupuesto base de licitación teniendo en cuenta los costes que en los servicios archivísticos, los costes salariales son pues, los más abundantes, ¿no? Los más preferentes, digamos. Entonces, en este sentido, en el artículo 100 de la Ley de Contratos se regula que los órganos de contratación deben tener en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto base de licitación todos los costes derivados de la ejecución del contrato, y en este sentido, pues dentro de la regulación de estos costes, pues el artículo 102.3 de la Ley de Contratos también prevé que cuando el coste económico principal, como sería el caso, fuesen los costes laborales, pues deben considerarse pues, los convenios colectivos, todas las cláusulas aplicables a nivel social, laboral, etcétera. ¿Esto qué incluiría al elaborar el presupuesto base de licitación? Incluiría tanto los costes directos, incluyendo el 30% de la cuota patronal, como los costes indirectos, como el beneficio industrial, que es sabido que ronda el 7-10% con carácter general. Esto tiene su propio riesgo, porque claro, tenemos que ponernos también en la posición de las empresas licitadoras que tienen a su personal que presta servicios archivísticos y que a la hora de elaborar sus ofertas, por supuesto, efectúan su cálculo de costes, su cálculo de beneficios a la hora de hacer su oferta. Claro, si a la hora de elaborar la Administración el presupuesto base de licitación no efectúa bien el ajuste, la empresa pues intentará siempre ajustarse a lo que se ofrece en muchas ocasiones en detrimento de costes salariales, con lo cual el perjudicado en definitiva acaba siendo el archivero que presta sus servicios de naturaleza archivística. Fórmula que se me ocurrió al elaborar este documento, bueno, pues la posibilidad de incluir un factor de corrección, es decir, que el órgano de contratación a la hora de elaborar el presupuesto incluya un factor de corrección que resulte aplicar un 1,20%, un 1,30%, para tener en cuenta las posibles, por ejemplo, pues, bajas de los trabajadores. Pues, claro, si un trabajador de la empresa adscrito a la ejecución de ese contrato se da de baja, evidentemente, pues tiene un coste para la empresa. Si ya el coste va al límite, porque el presupuesto ya se ha llevado al límite, pues evidentemente pues, le provoca un perjuicio. Eso hace un poco que al elaborar las ofertas, como digo, pues vaya un poco en detrimento de los costes o de los importes salariales. Esta forma, pues yo creo que es una fórmula que, en tanto en cuanto se consiga esta concertación del convenio colectivo, podría dar lugar a algunos beneficios en cuanto a la situación o las condiciones laborales salariales de vuestro sector. Todo esto sin perjuicio de que ya se sabe que los contratos son a riesgo y ventura del contratista, etcétera, etcétera. Sí, está claro, pero también es bien sabido al mismo tiempo que el riesgo empresarial pues, se gestiona pues, al final en detrimento de esas condiciones laborales en muchos casos y no hay forma directa y objetiva de controlarlo en la práctica. Con lo cual, creo que esa podría ser una buena solución. También nos planteábamos la cuestión relativa a qué ocurre si una asociación, por ejemplo, detecta que a la hora de publicarse unos documentos contractuales, unos pliegos de licitación, pues existe algún condicionante que se considere que no resulta ajustado, no resulta conforme a la propia ley de contratos o no está correctamente elaborado, ¿no? La posibilidad de las asociaciones de recurrir ese pliego, por ejemplo.
Esto nos lleva un poco a determinar ante qué recursos jurídicos nos encontraríamos, ¿no? En materia de contratación pública, pues nos encontramos, por una parte, los contratos de mayor envergadura, digamos, dicho esto entre comillas, ¿no? De mayor envergadura, pues serían susceptibles del recurso especial en materia de contratación pública, otros pues serían susceptibles de los recursos ordinarios. En cualquier caso, en cuanto a si las asociaciones pudieran o no interponer este recurso, hay diversidad de criterios por parte de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Así, sin entrar en excesivo detalle por el tiempo, en el ámbito, porque claro, esto pasa por estudiar la legitimación por parte de la asociación para interponer un eventual recurso. Primero administrativo, si nos encontramos en el recurso especial en materia de contratación o los recursos ordinarios, y después el recurso judicial contencioso administrativo contra una determinada documentación contractual que se estimase no cumple con los requisitos que establece la normativa, ¿no? Pues bueno, aquí, como digo, se encuentra cierta disparidad entre el Tribunal Administrativo Central, por ejemplo, de recursos contractuales y el de la Junta de Andalucía. En estos casos, el Tribunal Central es un poco más restrictivo y suele denegar la legitimación en tanto en cuanto entiende que no existe una vinculación directa entre el recurso y el beneficio que pudiese obtener la asociación. Claro, esto sería más o menos justificable a la hora de elaborar el recurso, pero en el ámbito, por ejemplo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, es mucho más flexible al respecto, en el sentido de que se admite con mayor facilidad esa legitimación por parte de las asociaciones a la hora de interponer el recurso. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a la conclusión de que tienen que concentrarse diversos requisitos, entre los cuales se encuentra, pues evidentemente, que entre los estatutos de la asociación se encuentre la defensa, tanto en vía administrativa como judicial, de los intereses de sus asociados, para no tener ese problema, que ante un eventual recurso que se interponga por parte de la asociación, se acredite, por supuesto, el acuerdo de la Junta de Gobierno o de su órgano de gobierno de la voluntad de interponer dicho recurso, y que se establezca, por supuesto, esa conexión entre el acto que se impugna y el posible beneficio por parte de sus asociados en caso de estimarse o desestimarse ese recurso. Esa es la conexión fundamental que tanto para un tribunal como en otro, y sobre todo en el orden también judicial, pues resulta más relevante a estos efectos. Con lo cual, pues tendría que montarse muy bien ese recurso para conseguir que se reconozca esa legitimación de cara a poder interponer dicho recurso y que fuese admitido. Entonces, bueno, como veréis en el documento que después se publicará, pues bueno, esto se sustenta en las distintas referencias, distintas resoluciones, en las que podéis observar sin problema cómo unos van en un sentido y otros en otro, pero la regla general es que el Tribunal Administrativo Central, como digo, es mucho más restrictivo, mientras que el andaluz es mucho menos restrictivo y, por tanto, mucho más flexible a la hora de admitir este tipo de recursos. En cuanto a los recursos ordinarios, evidentemente, como no hay una base de datos donde se pueda acceder a esas resoluciones, habrá que observar lo que la jurisprudencia apunta. Entonces, es verdad que el orden contencioso administrativo es también bastante restrictivo, digamos un poco tal y como lo es el central, pero sobre la base de las distintas resoluciones que se van encontrando, sí es posible sustentar esa legitimación, siempre y cuando, como digo, se acredite que hay asociados de la propia asociación que podrían conseguir un contrato y que la asociación, en nombre de todos esos asociados que tendrían un interés legítimo en dicha licitación, pudiesen obtener un beneficio del resultado de la misma. A continuación, entramos en la posibilidad, que se ha valorado también, de incluir, a modo orientativo, digamos, para esas administraciones públicas que elaboran esos presupuestos base de licitación, de incluir baremos orientativos, tarifas orientativas, salarios orientativos, para que esos órganos de contratación, a la hora de examinar o de elaborar ese presupuesto base de licitación, pudiesen tenerlo en cuenta. Aquí nos topamos con el problema de la normativa europea que desde el año 2006, partiendo de la Directiva de Servicios, impone, y es que, bueno, esto fue una práctica habitual en colegios de abogados, colegios de procuradores, el establecimiento de tarifas o baremos orientativos de los honorarios de estos profesionales.
Entonces, aquí, con la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Colegios Profesionales, por ejemplo, se vino a decir que el establecimiento de tarifas o baremos orientativos era contrario al derecho de la competencia, en tanto en cuanto se vulneraba esa libertad del propio mercado del establecimiento de sus propios pesos y contrapesos, y por lo cual sería una conducta sancionable. Todo esto de forma, por supuesto, muy resumida, lo tendréis, como digo, en el documento de forma más extendida, pero hay que tener en cuenta que yo no recomendaría en ningún caso el establecimiento de este baremo, de estas tarifas orientativas, por mucho que obedecería a una finalidad totalmente legítima, pero chocaría un poco con el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y, por lo tanto, el Tribunal de Defensa de la Competencia y podría sancionar esta conducta. Sanción que recaería sobre la asociación que publicase estas tarifas y que podría llegar al 10% del volumen de negocio, que en el caso de entes asociativos es el 10% del volumen potencial de negocio de sus asociados, con lo cual no sé a qué cifra nos podríamos ir, pero pues sería bastante alarmante, con lo cual en este caso creo que lo más conveniente, por supuesto, sería la concertación, como decía al principio de la intervención, de un convenio colectivo. Actualmente, en virtud de 2 resoluciones de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, pues el que resulta de aplicación hasta la fecha es el de oficinas y despachos, que soy consciente de que no se ajusta a las funciones ni al nivel de los archiveros, pero pues con 2 resoluciones de la Comisión Consultiva, por mucho que sea un órgano consultivo, que las decisiones o los informes y dictámenes no sean vinculantes, evidentemente es difícil que un órgano de contratación se separe de un dictamen de este tipo para sujetarse a qué convenio. A otro, que tampoco sería el aplicable directamente a esta figura, con lo cual pues es difícil hasta que se concierte o se llegue a la concertación de un convenio colectivo en el sector, pues sujetarse a otro. Con lo cual, la única forma, como digo, sería vía el establecimiento del presupuesto base de licitación, hacer un buen cálculo de los costes salariales, incluir este factor de corrección al alza, pero, sin duda, pues la vía preferente sería, en todo caso, esa concertación del convenio colectivo para vuestro sector. Con lo cual, bueno, disculpad que haya tenido que hacerlo de la forma más breve posible, pero bueno, como se suele decirnos, si lo bueno es breve, pues espero que haya sido pues 2 veces bueno, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición.